Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Tratamiento. Cuando uno, como médico, indica un tratamiento a un paciente, a un enfermo, este puede realizarlo en distintos ámbitos. En el mejor de los casos, en la casa, en la forma ambulatoria, lo puede hacer en un hogar de ancianos, lo puede hacer en una residencia, en una institución de rehabilitación, lo puede hacer en internación, que ya sea en la sala general o en la terapia intensiva. ¿Y qué diferencia hay? ¿De que uno es leve? ¿De que uno es más grave? Puede ser, pero uno tiene que tener en cuenta que el tratamiento ambulatorio tiene su forma de ser en que el paciente no requiere elementos o cosas que se hagan en una internación y sí lo puede hacer en su propia casa o en el ámbito donde se maneje, puede ser en su trabajo también, mediante la toma de un medicamento. Ahora, cuando se requieren distintos cuidados como parte del tratamiento, ahí sí interviene la internación. Y esa internación puede que tenga cuidados, digamos, habituales o cuidados intensivos. Por eso las terapias intensivas, terapias de tratamiento, es un tratamiento intensivo, porque a veces requiere colocación de respirador, colocación de vías centrales, de alimentación por sondas nasogástricas, colostomías, controles, entonces postoperatorio. Eso sí requiere una terapia que es más intensa, pero también los cuidados son más intensos. Y ahí es donde interviene todo el equipo de salud. Ahí en los cuidados intensivos. Unidades de cuidados críticos, unidades de cuidados intensivos, unidades de terapia intensiva. Y esto es muy importante, porque muchas veces uno piensa, el paciente fue a terapia, está gravísimo. Y a veces simplemente es para que los cuidados que tiene el paciente sean de mejor, no te digo calidad, sino de mejor control en cuanto a frecuencia, para que la evolución sea la mejor para el paciente. No sé si se entiende. Es decir, uno tiene que poner el cuidado en los pacientes críticos, en los pacientes recuperables, y no es que uno pasa a terapia intensiva, porque muchas veces dice, no, pero este paciente está re mal, uno está en coma, ya está por ahí en una enfermedad terminal, pásalo a terapia. La terapia intensiva o la sala de cuidado intensivo es para la gente que tiene grandes posibilidades de recuperación. Y eso es fundamental saberlo. Entonces, si nosotros queremos visitar esos pacientes, nuestros familiares, y tenemos que hacerlo de la mejor manera, ingresando, cuidando la limpieza, la higiene y sobre todo lavándonos las manos. En determinados casos, cuando hay casos infecciosos, colocación de unos guantes, unas batas, una cofia, inclusive hasta botas en los miembros, en los pies, para poder ingresar a las terapias intensivas. ¿Por qué? Porque uno sin quererlo puede transmitirle alguna enfermedad infecciosa y complicar aún el cuadro del paciente. Entonces, lo vas a ver un ratito, pero no porque te impidan verlo porque no hay corazón, sino todo lo contrario, se está poniendo todo el corazón, todo el empeño para que el paciente crítico, para que el paciente que requiera un cuidado especial, un cuidado permanente, intensivo, tenga y el paciente pueda recuperarse. Y como todas las semanas, estamos muy contentos de hacer este programa. Salud Diamante lo hicimos con la idea de llevarte la forma de cómo podés prevenir algunas enfermedades y también dar a conocer qué es lo que tenemos en Diamante en cuanto a salud, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que vos podés hacer desde tu casa. De esta forma estamos promocionando la salud, haciendo una parte de lo que es la atención primaria también, ya que mediante la radio, mediante la televisión, te llevamos a tu casa la información para tus propios cuidados. Así que quiero agradecerte que estás del otro lado, quiero agradecer a la radio, obviamente a Diamante FM, por brindarnos este espacio, a Israel, quien hace la parte técnica audiovisual, para que el Canal 2 los lunes a las 21:15 esté pasando el programa, y nosotros como todos los jueves a las 20 lo hacemos desde acá, desde la radio en vivo. Ahora,
También quiero agradecer a quienes hacen posible desde la parte económica, como es la clínica o el Instituto Médico Privado, los consultorios médicos privados, la Asociación Médica del Departamento Diamante, el Laboratorio de Análisis Bioquímicos y Microbiológicos de Valeria Martínez, la Farmacia Cardoso y también el Vivero Las Marías. Así que agradecidos a todos. Nosotros vamos a hacer Salud Diamante y en un ratito ya estamos con el invitado de hoy, que es un licenciado en enfermería, el señor Sebastián Espejo, que nos va a decir todo acerca de los cuidados críticos que vamos a tener en una terapia intensiva. También quiero recordarte, desde ahora ya, las efemérides que vamos a tener esta semana en cuanto a salud. Recordamos que hoy es el Día Mundial o el Día Internacional del Celíaco. Esta enfermedad que cada vez se sabe más, cada vez hay más diagnosticados, la padecen mucha gente y bueno, sabemos todos que tienen que ingerir alimentos libres de TAC. Esta enfermedad se festeja este día con la razón de concientizar acerca de esta enfermedad que mucha gente la lleva. El 8 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Cruz Roja, también un evento importante. Y el 10 de mayo, el martes que viene, se conmemora el Día Mundial del Lupus. También es otra enfermedad, una colagenopatía que afecta a muchas personas y que sufren porque los cuidados son a base de medicamentos que tienen que tomar durante toda la vida y bueno, si no se hacen los cuidados pertinentes vienen las complicaciones. Así que en este día también ayudamos a concientizar sobre el lupus como una enfermedad sistémica que nosotros, digamos, se sabe cada vez más y se diagnostica cada vez más. Por eso los pacientes por ahí también se complican menos, porque al saber más uno hace el tratamiento más correctamente. Así que dichas las efemérides, preparamos todo y ya recibimos al invitado Sebastián Espejo. Seguimos en Salud Diamante y como invitado esta semana tenemos a un licenciado en enfermería, pero que también nos va a contar, porque sus tareas habituales las realiza en terapia intensiva sobre todo, como una forma de una super especialización si se quiere, o de mayor cantidad de prácticas habituales que realiza el amigo Sebastián Espejo. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes, un gusto saludarte a vos, agradecerte la invitación y bueno, saludar a tu equipo y a tu audiencia. Bienvenido, sabemos que tenés un montón de trabajo, pero bueno, accediste gentilmente a la entrevista, te agradezco. Al contrario, agradecido soy yo. Sebastián, vamos a contarle a la gente, porque uno piensa que cuando estamos en una terapia intensiva, el médico es el que realiza todo, es el que salva o el que no salva la vida o el que acompaña y demás. Pero queremos saber qué rol cumple la enfermería en una terapia intensiva. Mira, Cristian, partamos de la base que para llevar a cabo, digamos, la atención de una persona se necesita un equipo de salud. O sea, acá intervienen no solo enfermeros, médicos, sino hablamos de kinesiólogos, tenemos nutricionistas también, el personal doméstico, el personal administrativo, todos cumplen su función para que la atención, digamos, resulte de la mejor manera. Siempre hay una diferencia grande, marcada, digamos, en lo personal, en cuanto a esto entre los médicos y los enfermeros. Entonces, siempre lo que termino definiendo es que los enfermeros lo que brindamos es el cuidado de la persona, mientras que por ahí los médicos lo que hacen es tratar las patologías y brindar justamente tratamientos para resolver las alteraciones que el paciente presenta, ¿no es cierto? Perfecto. Esto es muy importante lo que acabas de aclarar de lo que es el equipo. A mí me encanta hablar de equipo de salud y no de por ahí tanto de enfermería, médicos, separados, digamos, más allá que cada uno cumple su rol. Pero una cuestión importante, porque se desmerecen por ahí, sí. Ponen a los médicos en una categoría, enfermeros en otra, mucamas en otra, servicio doméstico, como vos decís. Pero en realidad es todo un equipo que tiene que estar todos a la misma altura. Exactamente, todos estamos a la misma altura porque ninguno de nosotros, digamos, de un rol específico cumple la función del otro. Entonces, claro, quizás vos me indicas un tratamiento para una patología determinada, yo le brindo un cuidado al paciente, pero le damos el alta y si nadie prepara la unidad para recibir el próximo ingreso, quedamos en la nada. O sea, todos tienen un rol fundamental, por eso un equipo multidisciplinario y
y por eso, digamos, tenemos que respetar la función de cada uno, ¿no? Perfecto. ¿Dónde trabajas, Sebastián? Actualmente trabajo en el Sanatorio Adventista del Plata, hace 8 años, en la terapia intensiva como encargado de turno, mañana generalmente, y hace 3 años que tengo la oportunidad de trabajar acá en el Instituto Médico Privado de Diamante, exactamente. Bien, hay una diferencia por ahí, ¿no es cierto? Uno entiende entre una terapia intensiva y la otra por una cuestión de años y de infraestructura, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, sin desmerecer lo que tenemos acá en nuestra ciudad, después podemos hablar algunas cositas del Sanatorio Adventista, que también está en Diamante, porque este es un programa de Diamante, por gente de Diamante y para Diamante. Exacto. Entonces, ¿cuántas camas tenemos acá en la terapia? Más allá que ya Jorge Camaño lo habló, pero especificarnos lo que tenemos, los elementos que contamos en la terapia acá. Bueno, acá tenemos 6 camas de cuidado intensivo, 2 respiradores, tenemos monitoreo para todas las camas. En la zona de planta tenemos 9 habitaciones dobles, o sea que contamos con 18 unidades. Y algo importante, Cristian, ya que hablamos de terapia intensiva, cuidados intensivos y paciente crítico como definición, digamos, es que siempre yo trato de transmitirle, porque tengo la oportunidad de hacer docencia en algún momento, sí. Entonces lo que les digo es, porque a veces los alumnos te ven como diciendo nunca voy a hacer terapia intensiva, pero el paciente crítico en realidad no es solamente el que está dentro de una terapia intensiva, porque quizás hay un paciente que se operó una cirugía menor, y por alguna complicación está internado en planta, empieza a sangrar y entra en un shock hipovolémico. Entonces ahí el paciente está crítico y no está dentro de la terapia intensiva. Entonces esa es la visión, la postura que tiene que tener el enfermero de quizás no estoy trabajando en la terapia, pero tengo el ojo entrenado para poder detectar. Exactamente. Entonces el paciente crítico no es solamente el que está dentro de una unidad de cuidado. ¿Qué diferencia hay entre un cuidado intensivo? Porque hoy hablábamos de lo que era específicamente una terapia intensiva y que también se llama unidad de cuidados intensivos o de cuidados críticos, con la sala general. ¿Cómo son los controles en uno y en otro? Bueno, fundamentalmente es el aumento, digamos, del control y la observación directa. En terapia intensiva hacemos controles horarios como registro, digamos, formal, pero podemos hacer, si queremos, un control hasta minuto a minuto si el paciente está descompensado. Ahora, a la hora de registrarlo, digamos, hacemos un control horario, pero si encontramos alteraciones, podemos hacer controles más frecuentes. Muchas veces nosotros como tratamiento, digamos, supongamos tenemos que inducir a un paciente para colocarlo en un respirador y tenemos que darle fármacos que alteran la tensión arterial. Entonces en ese momento programamos los monitores para que en lugar de que le tome la tensión arterial cada 15 minutos, le hacemos que lo tome cada 1 minuto hasta que salga del momento crítico de lo que es la intubación, ¿no es cierto? Y la hipotensión inducida por los fármacos. Así que lo que básicamente diferencia la terapia intensiva de plantas es que la observación es directa, o sea, no tenemos puertas que nos estén separando, digamos, de los pacientes, sino que los vemos permanentemente, y segundo es la cantidad y la frecuencia de los controles que hacemos. O sea que desde el office de enfermería tenemos apertura y visión. Exacto. Para todas las 6 camas que tenemos ahí. Sí, son office abiertos, digamos, y la observación directa es una cuestión que responde a lo que es seguridad de paciente. Bien. Y en la sala los controles son habitualmente uno por turno o 2, depende del caso que lo requiera. Sí, ¿no? Acá en el Instituto Médico establecimos que son 2 controles por turno, o sea, porque uno tiene que llegar, tomar la guardia, obviamente, controlar y saber cómo está el paciente, a que tiene 8 horas, digamos, por delante para cuidarlo. Y obviamente el control antes de pasar la guardia para asegurarnos, ¿no es cierto?, que cómo estamos entregando la guardia y que el paciente que nosotros vimos que estaba estable, continúe estable, ¿no es cierto? Esos controles que vos decís que anotan, porque hay planillas, ¿no es cierto?, donde se toman los signos vitales, no solo signos vitales, también registro de sonda, contanos un poquito. Bueno, básicamente se llaman registros de enfermería, ¿no es cierto? Una parte es lo que son el control de signos vitales, que ahí también, aparte de los signos vitales propiamente, entran los que son los ingresos y los egresos, digamos, para calcular los que son el balance hídrico, ya sea parcial o de 24 horas, ¿no es cierto? Bien. En esa misma hoja también entra lo que es el registro de medicación o de prácticas específicas. Por ejemplo, colocamos una venoclisis para un suero, se registra ahí, y digamos también eso
corresponde más que nada a lo que es la futura facturación, digamos, lo que está registrado después tiene que ser facturado, digamos, para la obra social. Y en el parte del dorso de la hoja tenemos un espacio para lo que es la evolución, es decir, ahí es donde el enfermero puede explayarse con algún comentario que quiera hacer, o sea, ya sea cómo toma la guardia, cómo encuentra el paciente, qué medicación por ahí específica le dio al paciente y quiere registrarlo de alguna manera, ¿sí? Qué médico vino a evaluarlo y qué devolución le hace el médico, digamos, en cuanto a cómo sigue la evolución del paciente. Claro, sí, nosotros como médicos lo digo, es una gran ayuda porque quien está más en contacto permanentemente con el enfermo Sí. Es el enfermero. Exacto. Entonces lo que ustedes nos digan tiene que ser veraz, certero, Exacto. conciso, concreto y a tiempo. Sí, obviamente. Todo lo que estábamos hablando tiene una connotación legal. Lo que no está escrito no está hecho. Exacto. Y obviamente lo que está escrito es porque uno da el aval de que fue realizado. Lo realizó. Sí. También hacen controles de, por ejemplo, tiene una sonda nasogástrica, cuánto débito, Sí. algunos pacientes operados. Exacto, es fundamental. Ya sea para lo que es el egreso de algún débito específico o si no para el ingreso también de alguna nutrición enteral. Eso también es importante. Nutrición saber. enteral es lo que tenemos, Claro, la alimentación por una sonda. Por una sonda que ingresa por la nariz al nariz y estómago. va directamente al estómago, o tenemos otro tipo de sonda que son nasoenterales que llegan hasta la primera porción del duodeno. Perfecto. Entonces todos esos registros ustedes los hacen en la hoja de enfermería. Exacto. Y en el dorso hacen la evolución. La evolución. Me quedó algo respecto de los monitores. Dijiste Sí. que tenemos monitores en todas las camas. Sí. ¿Esos monitores son multiparamétricos? Sí. ¿Por qué? Son multiparamétricos porque nos ofrecen datos variados. Por ejemplo, el ritmo y la frecuencia cardíaca, el ritmo y la frecuencia respiratoria, la tensión arterial no invasiva, la saturación de oxígeno, parcial de oxígeno. Si queremos un monitoreo invasivo, nos ofrece a través de un catéter arterial la tensión arterial constante, ¿no es cierto? Lo que es la presión no invasiva es un momento definido. Yo voy o lo que programó el monitor y en un momento le tomo la tensión arterial. ¿Sí? Es como una foto de ese momento, pero lo que es la tensión arterial invasiva a mí en tiempo real me está diciendo lo que está teniendo en ese momento el paciente. Sí, eso por ahí no lo hacemos en esta terapia, pero No, en eso, el sanatorio sí. son muy importantes, eso cuando Obvio. son sobre todo problemas de índole cardíaco, ¿no es cierto? Sí, cardíaco, posquirúrgico de cirugías mayores o los mismos pacientes complejos, críticos, por ejemplo la pandemia, el COVID, que teníamos los pacientes críticamente crónicos, es decir, muchos días están graves, digamos. Claro. Entonces, para no hacer un control, digamos, por ahí más espaciado, lo que hacíamos era colocar este tipo de acceso y entonces en tiempo real, vos cada vez que ves el monitor estás viendo qué presión tienes arterial real. permanente. Exacto. Así que es una cuestión de criterios, saber colocarlo, porque como vos ya sabés, todo lo que es invasivo tiene riesgo de infección, pero también para prevenir todo ese tipo de infecciones tenemos una cascada de cuidados que nosotros brindamos y de esa forma y ahí va el prevenimos. tema también de lo que era la limpieza, Sí. el orden, el lavado de manos, Sí, porque cuando fundamental. alguien va a visitar al enfermo en los horarios de visita, Sí. que no son los mismos horarios que No. la planta, que digamos en sala general, Ujú. justamente porque están críticos o porque tienen un cuidado que merece un corto tiempo de visitas. Sí. Se tiene que lavar las manos, Sí, higienizar, ustedes le indican. al ingreso, obviamente, de las terapias intensivas se lavan las manos, obviamente. Adentro tenemos los dispensers de alcohol también, que continuamente estamos fomentando la colocación del alcohol. Y ya que mencionaste esto de las visitas, digamos, en las terapias intensivas, en Buenos Aires fundamentalmente se está hablando mucho de las terapias intensivas abiertas. El Hospital Italiano, por ejemplo, tiene una terapia intensiva de puertas abiertas y la familia puede estar todo el tiempo que ellos quisieran, digamos. Así que es toda una cuestión, digamos, novedosa también y que por ahí hay que adaptarse, ¿no es cierto? O sea, todo el equipo de salud tiene que saber convivir, pero también hay que hacer una educación a la familia de que tiene que saber por ahí cuándo llamar realmente. Hoy, Claro. por ejemplo, en el sanatorio tengo un paciente que es chico, entonces la familia está con él todo el tiempo y cuando me llamaba con un nivel de alerta por algo que no era Habitual. una alerta. Entonces, a la primera vez fui y después le expliqué que
cuáles son las alertas que tenemos que tener, porque en realidad nosotros estamos permanentemente en esta cuestión, digamos, de estar alerta. Y si por ahí el llamado no requiere una atención, ¿me entendés? Yo por ahí dejo de hacer algo que estoy haciendo para asistirlo, y sin embargo era para avisar algo que, ¿me entendés?, claro, era más leve. Pero es una cuestión de educación también, la familia no lo sabe, eso tiene que ir madurando, digamos, en el día a día, y nosotros ser capaces de enseñarle, digamos, de cuándo. Claro, y esto es una forma también, a través de la radio, de la televisión, también de informar, sí, y de que mínimamente algo puedan saber de, sí, cómo es el manejo, exactamente, en una terapia intensiva. Y saber que quizás a veces, lamentablemente, tenemos que correr porque hay situaciones límites, ¿me entendés? Sí. Y que si hay que estar haciendo una intervención compleja como es reanimar a una persona, digamos, capaz 2 o 3 camas más allá, bueno, eso las familias también tienen que entenderlo, ¿no es cierto?, en el caso de que sean puertas abiertas. Sí, y algo importante que también en la editorial sobre ahí se pudo haber dicho, es que por ahí la gente tiene algunos mitos sobre las terapias intensivas. Es como, va a terapia intensiva porque está gravísimo y es el paso previo al deceso, a irse. Sí. No, el surgimiento de las terapias intensivas básicamente es porque digamos, avanzó la tecnología, ¿no es cierto?, las cirugías fueron cada vez más complejas, y los posquirúrgicos necesitaron una atención, digamos, que no venía existiendo. Entonces se preparó el personal, digamos, y las unidades, obviamente, para que aprendan a cuidar a los posquirúrgicos complejos, digamos, y la aparatología que iba a ir surgiendo, ¿no es cierto?, respiradores de primera generación, segunda, tercera, ahora tenemos los microprocesados. Y esto requirió una preparación no solo de lo que es técnico, sino que también lo que es la actitud, digamos, ¿no es cierto?, y la postura del personal, en este caso enfermería, para poder tomar una conducta ante una variación. Es decir, vos estás todo el tiempo viendo el monitoreo, ves al paciente, porque el monitor es una ayuda, no es todo el monitor. Exacto. Vos tenés el paciente ahí, tenés que ir viéndolo, tenés que ir interpretando qué está pasando. Muchas veces tocas la mano del paciente y vos vas a decir, es increíble, no puede ser cierto, pero los pacientes recuerdan que vos les tomas la mano, ¿me entendés?, hasta cuando están en una situación muy inestable, y esa cuestión también influye, y es muy importante. Tal cual. Sobre todo por ahí, yo siempre recomiendo, o sea, ahí en la clínica, los pacientes que por ahí están en coma, o están inducidos por drogas. Exacto. En coma, que le digo a los familiares que le hablen, que le hablen. No se puede medir, pero se sabe científicamente que ellos sienten las voces, sienten los sonidos y el tacto, más allá que no puedan responder o expresar. Sí, o cuando... y eso le da también cierta tranquilidad. Sí, obviamente. Y me ha pasado que nosotros inducimos a dormir al paciente para ponerlo en el respirador, todo, y se despiertan quizás 15, 20 días después, y ellos recuerdan. Sí, se acuerdan. ¿Entendés? Recuerdan todo lo que vos estás... Entonces, tenemos que ser muy prudentes con estas cosas también. Tal cual. Un apartadito así, el tema de los gases medicinales. Sí. En la terapia intensiva existe, ¿no es cierto?, lo que son el oxígeno, básicamente. No es que hay que largar a libre demanda, hay ciertos controles. Usted a veces tienen que terminar siendo mecánico por ver unas válvulas, algo para que el oxígeno salga en una cantidad que requiere el paciente y no en exceso, porque como todo medicamento, justo en exceso. Estaba a punto de decirte que era un fármaco y vos lo dijiste. Exactamente. Así que hay que ser justamente muy cuidadoso con esto, porque el exceso también es perjudicial para el paciente. Tenemos, por ejemplo, la hiperoxia, que es el acúmulo de oxígeno, digamos, más allá del 60% del FiO2 que le entregamos al paciente ya pasa a ser tóxico, digamos, y esto perjudica las bases nitrogenadas del pulmón, digamos, y en realidad lo que nosotros pensamos, le vamos a meter más oxígeno porque en realidad le vamos a hacer mejor, no. Tiene que ser en su justa medida. Entonces, los gases medicinales... Por eso tienen medidores. Sí, tenemos medidores, los manómetros, los flugímetros y lo que es el laboratorio en sangre, o sea, la gasometría arterial. Es una práctica médica, obviamente, de evaluar un laboratorio, pero el enfermero también lo evalúa y sabe, y se puede alertar de decir, bueno,
le está sobrando, tiene una PO2 por ejemplo de 130, ¿para qué lo voy a tener con 70 de FiO2? Le voy a bajar la FiO2 del ventilador y de esa forma no se el pasa. El ventilador, estamos hablando del respirador. Exacto. Porque sí. la gente dice, ¿cómo un ventilador? El ventilador es porque ventila, exacto, ayuda a ventilar la parte respiratoria, digamos, ¿cierto? Lo que hace, la función específica de ese aparato es el movimiento del aire, ¿sí? O sea, el equipo no respira por el paciente. La respiración propiamente es el intercambio del oxígeno, digamos, que entra a la sangre y sale dióxido de carbono. Eso no lo hace el respirador. El respirador lo que hace es mover el volumen de aire para que el paciente pueda generar su propia respiración. Así que por ahí la terminología ventilador está bien, digamos, reflejada, aunque pensemos que lo estamos mencionando mal, pero está bien. Estamos hablando espectacular, me encanta porque estamos haciendo un repaso de todo lo que se hace en las terapias intensivas y más allá de una terapia intensiva en la sala también, porque ustedes todos los días bañan a los pacientes, los bañan en la misma cama, los cuidan de las escaras, que las escaras son, lesiones. Sí, son lesiones que se producen por presión, no es un solo factor, es multifactorial. Nosotros podemos estar permanentemente movilizando a un paciente, pero si nutricionalmente tiene un déficit, digamos, es inevitable a veces las lesiones. Entonces es un acompañamiento de varios aspectos que tenemos que ir preservando, ya sea la movilidad, los puntos de apoyo. Hay personas que quizás no tienen un sobrepeso, pero sí tienen muchos rebordes óseos, ¿sí? Las personas que son delgadas, ¿no es cierto? Entonces siempre se asocia la escara con que o no se mueve el paciente o que tiene sobrepeso. Y en definitiva no, es multifactorial y por eso hay que estar pensando varios aspectos al mismo tiempo. Exactamente. Bueno, nosotros estamos hablando con el licenciado en enfermería Sebastián Espejo. Nos está dando una cátedra de cómo maneja la enfermería la terapia intensiva. Vamos a seguir en un instante. Por ahora seguimos en Salud Diamante. Bueno, y para seguir con esta charla con Sebastián Espejo, vamos a seguir con el tema de lo que ellos realizan básicamente, que son los cuidados de enfermería. Hay cuidados que ustedes hacen y que por ahí alertan al médico, mirá que este paciente se está quedando con la diuresis, la orina. Ajá. Sí, básicamente nosotros tenemos las acciones de enfermería estandarizadas, ¿no es cierto?, dentro de lo que son cuidados independientes, dependientes y los que son interdisciplinarios, ¿no es cierto? Bien. Entonces quizás cuando hacemos los controles, por ejemplo, el ritmo diurético que vos mencionabas recién, ¿sí? Hay cuentas que nosotros podemos sacar y saber si el paciente está tendiendo a estar quedado con la orina, o si está orinando normal, o si está orinando demasiado, porque eso también puede pasar. Exacto. Entonces, en base a esos cálculos, nosotros podemos alertar y decir al médico tratante, mira, este paciente está orinando normal, o se está quedando con la orina, o está orinando demasiado y se puede deshidratar después o perder algún electrolito. Así que son muchos los cuidados. Hay una cuestión también de relacionar, de interpretar datos y relacionar. Por ejemplo, a mí me gusta por ahí, antes de ir a hablar con el médico, terminar de incorporar otros datos como para ir con toda la información completa. Por ejemplo, si yo estoy con el ritmo diurético alterado y tengo una vía central colocada en el paciente, lo que hago es medir la presión venosa central y eso me va a dar a mí un parámetro de qué volemia el paciente está teniendo en ese momento. Entonces, si quizá el paciente está orinando poco, pero la volemia es alta, lo que está necesitando por ahí no sea tanto volumen, sino algo que lo ayude a orinar un poco mejor. Exacto. En cambio, si la PVC está baja y no está orinando... Taquicárdico, presión baja, entonces, no orina, le falta líquido. Exacto. Son varios datos que si uno los relaciona y empieza a interpretarlos, puede ir a hablar con otra postura, digamos, ¿no es cierto?, con el profesional. Bien. Espectacular, y para nosotros es una ayuda enorme, no solo que te llamen cuando se descompensa un paciente, sino el alerta antes que se termine de descompensar. Sí, obviamente, y además también es una ayuda en el sentido de que hay veces que el profesional médico está resolviendo otra cuestión, ¿me entendés? De otro paciente y vos necesitas resolver esto porque no lo podés seguir esperando. Tenés que hacer que orine el paciente. Entonces, sí, mirá, pasa esto, esto y esto. Y él, con toda esa información que vos le brindaste, te va a decir, hacerle un diurético o pasar el líquido, ¿me entendés? Y mientras tanto, él puede resolver otra cuestión. Perfecto. Y otra cosa también es la postura que se va generando el profesional de enfermería, porque
A mí me gusta transmitir la pauta de que si yo voy a hablarte es porque algo está pasando realmente, ¿me entendés? Y no que diga, bueno, déjalo, ya vamos a ver, ¿me entendés? Porque eso también es una cuestión de seguridad del paciente, la comunicación, o sea, la comunicación asertiva, ¿me entendés? Que vos tengas la idea de, mirá, me vino a hablar este enfermero, algo está pasando, voy a ver el paciente, ¿me entendés? Esa es la cuestión. Claro, estar muy preparado para, como siempre digo, la alerta, ¿no es cierto? Donde vos detectás algo que viene de una forma, yo siempre por ahí le decía también por ahí a los residentes, si vos ves que viene con una determinada presión, una determinada frecuencia cardíaca, un determinado volumen de oxígeno, una determinada diuresis, que no viene con fiebre, si todo eso después se empieza a mover, algo empezó a pasar. Obviamente, hay que ver qué. Las complicaciones graves muchas veces no es por una causa específica, sino que es por la suma de varias cositas alteradas que no se corrigieron a tiempo. Exacto. Esa es la cuestión. Entonces, el ojo que tenemos que tener nosotros también es para poder anticiparnos a cosas graves que van a pasar. Muchas veces vamos y transmitimos, tenemos que ir a estar ahí porque en cualquier momento lo reanimamos, o sea, sabemos que va a entrar en paro y que tenemos que estar ahí, ¿me entendés? Para empezar una reanimación en el momento que corresponda, porque una vez que el paciente entra en un paro cardíaco, digamos, ahí ya empieza a haber déficit, digamos, de circulación y hay muerte neuronal, y entonces, mientras nosotros estemos en el momento oportuno, empezamos una reanimación, hemos estado en reanimaciones que por problemas cardíacos, digamos, que salen del evento y estamos charlando como charlamos ahora con vos, ¿me entendés? Y es porque estuvimos en el momento justo interpretando qué es lo que va a pasar. En ese estar preparados para lo que puede pasar, entra también, llámese carro de paro, llámese cajas de medicamentos, cajas de elementos que uno va a utilizar, por ejemplo, para una intubación y colocación en respirador. Exacto. Esos chequeos, esos controles, ¿lo hacen ustedes? Sí, nosotros lo que tiene que ver con tubos endotraqueales, ¿no es cierto?, laringoscopio, todo lo que sea para el acceso a la vía aérea, se hacen controles semanales. Los lunes revisamos el carro de paro o si se abrió, se revisa de nuevo. En el momento que se si pasó una semana y vos no lo usaste el carro, el lunes sabe que se va a controlar. Se revisa si anda, si tiene luz. Exacto, y tenemos dos, o sea, uno por si falla, tenés la garantía del otro. Y lo que es fármaco, digamos, el carro de paro, el control de vencimiento se hace una vez por mes. Una vez por mes. Sí. Lo que hacemos, para ver si la medicación está vencida o no está vencida. Claro, exactamente. Si tenés o no tenés. Porque por ahí se usaron y no. Exacto, y falta en el momento crítico. Lo que es el manejo del carro de paro siempre es específico del enfermero, porque el enfermero justamente sabe dónde físicamente está el carro, siempre puesto en el mismo lugar, ¿me entendés? Eso también es una cuestión de seguridad del paciente, todo tiene que ver con el acortar los tiempos, ¿viste? Claro. Y de poder reaccionar rápido en la intervención. No es que tenés que salir corriendo por todos lados a ver dónde dejaron el carro, no, siempre está colocado en el mismo lugar. Y dentro del carro de paro la adrenalina siempre está en el mismo lugar, los tubos siempre en el mismo lugar, ¿me entendés? Entonces parecen detalles. Se hace sistemático. Sí, se hacen sistemático, pero vos en ese momento no dedicás tiempo a pensar en eso. Claro. Vos estás pensando en el paciente en realidad y en lo que se va a venir. Y todo rotulado, ¿no es cierto? Sí, obvio, todo rotulado. Y las intervenciones de las reanimaciones es una cuestión que podés tener años de experiencia, pero siempre tenés que estar, ¿viste?, repasando, porque los actores no siempre son los mismos. Entonces quizás vos a veces tenés una persona que recién está arrancando en esto, ¿me entendés? Entonces le tenés que dar la confianza para decir, mira, vos te haces cargo de esto, porque hay varias funciones que cumplir. Y siempre en la corrida, ¿viste?, uno piensa que se tiene que hacer cargo de todas las funciones y no. Claro. Vos decís, mirá, yo hago reanimación, vos das medicación, vos te ocupás de la vía aérea y vos solamente liderás y mirás qué es lo que se está haciendo, porque vos tenés que ir controlando que cada 2 minutos el que está haciendo el masaje cambie y que vaya otro porque se va a cansar. Cada 3 minutos se pasa una adrenalina, ¿me entendés? Cada cuánto controlamos el pulso. Si el pulso que tiene es un ritmo desfibrilable, tenemos que activar el desfibrilador. Si no tiene pulso, tenemos que seguir haciendo masaje cardíaco. Entonces, es una cuestión sistematizada que todos tenemos que saber qué función cumplir y aparte, por ahí los más experimentados tenemos que saber qué función tiene que cumplir el otro, porque si por ahí no está, como te decía, ducha en esto, vos tenés que ir reemplazándolo, haciendo que esa función se cumpla, ¿me entendés? Espectacular, Sebastián.
Mira, la verdad que hemos pasado por todos los temas, Bueno. hemos hablado bastante. Se nos corta el tiempo. Bueno. Quiero agradecerte la presencia. No, Ya al te vamos a contrario. convocar de nuevo, Bueno. porque hablar de esto nutre mucho y sobre todo a la Sí. gente le gusta, porque a veces no se sabe qué es lo que pasa ahí adentro donde No. uno no ve. No, Pero si nosotros le explicamos, y por ahí pueden, ojalá no estar ahí, pero saber por lo menos qué le está pasando a un ser querido. Bueno. Exacto, fundamental. Yo te agradezco la invitación y te felicito por el programa. La verdad que no hay muchos programas de este estilo, ¿viste? Y yo creo que es necesario. Como Bueno, vos muchas decís. gracias. Muchas gracias, Al Sebastián. contrario. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Cristian. Seguimos haciendo Salud Diamante. Y así llegamos al final de este programa del día de hoy. Así que la semana que viene los espero con un nuevo programa, un nuevo invitado, algo más para hablar de salud, cosa que nos apasiona. Estamos contentos, estamos felices de poder llevarte todo este programa, toda esta información para que la disfrutes y sepas cómo manejarte, o por lo menos sepas algo de lo que se hace acá en Diamante. Este trabajo que hacemos acá en la radio, que por ahí lo filmamos y lo pasamos también en el canal, quiere agradecerte a vos por estar ahí y por bancar el programa. Así que nos vemos la semana que viene. Sean felices. Chau, chau, chau.